Buenos días, amados. Qué gozo poder reunirnos y alabar al Señor juntos y también poder abrir su palabra y gozarnos en ella en esta mañana. Les invito a que puedan abrir sus Biblias en 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5. Estamos llegando al final de la primera carta y aún en los escritos finales, en el párrafo final, debemos detenernos porque hay grandes riquezas para considerar y no podemos pasarlas por alto. Así que vamos a tener, creo yo, algunos sermones más sobre este párrafo final. Pero lo vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 11 para continuar el desarrollo. Dice así la palabra del Señor: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente vosotros, o igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra. Y hoy nos vamos a dedicar a desarrollar los versículos 6 y 7. El sermón que voy a desarrollar hoy se titula Descansando en la soberanía divina cuando somos probados. Se extrae justamente de los versículos 6 y 7 que dicen, los repasamos: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este sermón contiene 2 puntos. El primero de ellos es
el reconocimiento de la soberanía de Dios en nuestras pruebas, cuando dice: humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y el punto número 2 es descansando en la promesa de sus cuidados, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y bien, mis amados, es una carta que culmina justamente exaltando la soberanía de Dios sobre toda circunstancia de cada uno de los miembros del pueblo de Dios. Es imposible separar las circunstancias que vivimos del plan de Dios, a no ser que podamos justificar por algún medio teológicamente correcto que la historia terrenal de algún creyente esté fuera del diseño de Dios. Y eso es algo grave, llegar a pensarlo, y mucho más, procurar demostrarlo. Porque en ese momento Dios deja de ser Dios. Entonces, el punto es que la palabra nos está mostrando que Dios tiene orquestado un plan que no siempre es el color de rosas en la vida de la iglesia. El plan de Dios también contempla los caminos escabrosos. Y cuando el Dios eterno contempla los caminos escabrosos, es porque realmente forma a sus hijos. Los madura en la fe, los madura en la dependencia, los madura en el conocimiento de los alcances completos de la soberanía de Dios sobre todo lo creado. El camino escabroso y la prueba en la vida de un creyente no es otra cosa más que una clase práctica para que entendamos que Dios es Dios. Y Pedro termina diciendo esta carta, el gran valor que tiene el que ellos estén en la gracia de Dios, que ha sido manifestada en la persona de Cristo, y evidentemente los llama a que ellos se humillen bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, en esta apasionante carta llegamos justamente a ver un equilibrio perfecto. El contexto de este texto es el equilibrio perfecto entre las relaciones del cuerpo pastoral y las ovejas que están a su cuidado. La palabra nos estuvo enseñando justamente que los pastores deben apacentar piadosamente la grey, porque es la grey de Dios. Que los pastores deben ejercer el ministerio sabiendo que las ovejas no son suyas, sino que han sido colocadas por Dios bajo el cuidado de esos que son llamados a pastorearlas. Pero también llamó a los creyentes a que entiendan en este equilibrio divino, los creyentes deben sujetarse a sus pastores y entonces respetarlos. Seguidamente, cuando él mostró el equilibrio entre el apacentamiento piadoso y la sujeción piadosa de las ovejas, hizo un llamado y llamó a toda la iglesia a que el patrón de la relación interna en la iglesia sea la humildad. Llamó a que todos convivan bajo un perfil de humildad y todos sumisos unos a otros. Pero es que ese es el ejemplo que dejó el príncipe de los pastores, que es el Señor Jesucristo. Y es el principio que debe aplicarse para que toda la iglesia experimente su paz. Él mismo llamó a todo creyente a ser manso y humilde de corazón, como Él lo es. Pero ahora Pedro está llamando en este texto a que los creyentes reconozcan que todo padecimiento por el que pasan en sus vidas no está ajeno al control soberano de Dios. Cada creyente que tiene una vida complicada debe entender que está siendo llevado de la mano por Dios a que observe la gloria, la majestad y la potestad de su persona.
Normalmente personas que cuentan con un problema de fe son muy probados y con grandes dolores. Personas que luchan con la dificultad de creer quién es Dios son las personas con las cuales Dios trata de esta manera. Y si lo hace para la gloria de su nombre y para el gozo de la persona. Pedro llama entonces a los creyentes a reconocer la soberanía de Dios en toda circunstancia, a entender que Él es Dios. Si usted una mañana se levanta y proclama el nombre de Dios, invoca el nombre de Dios, alaba el nombre de Dios, lee su palabra, lo mínimo que se puede esperar es que usted sepa quién es Dios. El punto es cuando usted alaba, adora, abre la palabra, viene a una iglesia, es miembro de una iglesia y duda de quién es Dios. Ahí es donde Dios trabaja. Y trabaja de una forma como no la puede hacer ningún pastor. Es como la hace Él. ¿Pero por qué? Porque Él no está jugando a ser Dios. Él está llevando a la iglesia de la mano al casamiento con el esposo. Es más, esa idea de ese casamiento es el cimiento y el origen de que Él cree el mundo. O sea que si estás en el mundo que creó Dios, pero en algún punto tenés la lucha de dudar de Dios, espera la prueba. Porque es allí donde Dios te enseña quién es. Él es Dios. Primer punto del sermón. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es evidente que la palabra nos está mostrando justamente que nuestra actitud debe ser la humillación. Pedro está solicitando en este versículo el reconocimiento piadoso que cada creyente debe tener del actuar soberano de Dios sobre su vida. Es algo sumamente profundo este texto. Pedro está yendo hacia las profundidades del trato de Dios con sus hijos. Y lo viene haciendo como en planos. Es un texto mucho más profundo que el anterior que dice, sean sumisos unos a otros. Porque eso es una cuestión relacional. La de la relación de domingos, de sábados, de días de semanas, de los grupos pequeños, de las reuniones del domingo, de las coinonías, de las confraternidades, de la salida juntos. Siempre nuestro perfil debe ser en humildad. Pero cuando el Señor abre la intimidad de tu alma, entonces cabe este término, humillaos. Bajó a un plano que antes no lo estaba hablando. Porque vos podés tener confraternidades, venir a la iglesia, abrir la puerta, estar, llevarte bien con los demás, amar al hermano, poner por el hermano, hacer todo lo que realmente proviene de una relación humilde. Pero es que el Señor está leyendo que en el fondo no reconoces que Él es Dios sobre tus circunstancias. Dios está trabajando en esta expresión en la realidad profunda de tu relación con Él, de mi relación con Él. Cuando nuestra vida está llena de preguntas sin respuestas, entonces dale a todas esas preguntas esta respuesta, la de Pedro, humillaos. Este reconocimiento piadoso del poder soberano de Dios sobre nuestra vida, Pedro lo rotula con este término, humillaos. Y este concepto de humildad, interpretado según el contexto del párrafo, es mucho más profundo o no significa simplemente el concepto moderado de uno mismo, sino más bien
la plena convicción de que tu vida completa, pase lo que pase, está permanentemente bajo la mano de un Dios que todo lo controla. Es fácil decir, Dios hizo todo para su gloria, pero debemos medir el alcance de la expresión. Es fácil proclamar, vivimos para la gloria de Dios. Sí, pero créelo, asumilo y vivilo. Eso es lo que le da gloria. El intelectualismo de la convicción que queda en la mente, sin un corazón quebrado en la aceptación permanente de que Dios lleva tu vida de la mano, no sirve de nada. Este término habla de la plena convicción de que nuestra vida completa está permanentemente bajo el control de una mano que es poderosa. Y es la mano de un Dios soberano, que todo lo ha creado y que todo lo sostiene para su propia gloria. Tal como la palabra lo enseña por boca de Pablo, uniéndose a la enseñanza de Pedro. En Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces el otorgar gloria a Dios no es una cuestión de ejercicio intelectual o de un buen coeficiente práctico teológico, en donde sabemos toda la teología de sustento para decir que Dios todo lo creó para su gloria. Perfecto, eso está bárbaro. 10 en la calificación en el examen. El punto es cuando te toca la prueba, ¿ahí conoces a Dios? ¿O te rebelás contra Él? Por lo tanto, este es un acto de humillación mucho más profundo que la humildad relacional. La humildad relacional de los unos para con los otros es absolutamente necesaria. Pero la humillación bajo la poderosa mano de Dios es lo que confirma el verdadero crecimiento. Es lo que determina que haya aprobación en la prueba de una fe gloriosa que te ha sido otorgada por gracia, la cual te vincula a un Dios que ahora es tu Padre y vos sos su Hijo. La pregunta entonces que se desprende de este razonamiento es la siguiente: el Dios en el cual yo creo, en el cual tú crees, en el cual creemos, el Dios al cual adoramos y el Dios al cual servimos, ¿es absolutamente soberano sobre tu vida, sobre la mía, sobre mis tiempos, sobre mis bienes, sobre mis circunstancias? ¿O me quedo en el plano de que Dios sea un invitado a contemplar el control sutil que yo intento hacer de mi propia historia? Porque son las dos maneras posibles de vivir el cristianismo. Una es creerte dueño de tu propia historia y hacer lo que se te ocurre. La Biblia, estudiala poco, léela poco, no te importa su directiva. La hago como yo la sé, como a mí me sale, como me la enseñaron, como me gusta. Y lo invito a Dios a que sea un convidado de mi propio esquema. Y así llevo un cristianismo romántico, antibíblico. Ahí es cuando Dios agarra y dice, yo soy Dios. Entonces el esquema tuyo, ¡rum!, se viene al piso. Y la vida de la persona dice, Dios, mira lo que me hiciste. Es que Él no te hizo otra cosa más que hacerte bien. Porque si vos sos miembro de la novia con la cual nos vamos a casar, con su Hijo, Cristo, y todo el mundo existe por ese plan,
No hay cosa mejor que el arquitecto que diseñó ese plan te guíe en la vida. Entonces esto es lo que Pedro está aclarando cuando él dice que nuestra humillación debe ser bajo la poderosa mano de Dios. Y la pregunta que surge al analizar esto es, ¿qué significa humillarnos bajo la poderosa mano de Dios? Bueno, pues bien, para responderla debemos comprender que la Escritura relaciona la mano poderosa de Dios con el poder soberano de Dios en acción sobre la vida de todo lo creado. Esto lo podemos observar en el Antiguo Pacto, en el libro del profeta Isaías, cuando él dice en Isaías 48:13, mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Ese es el alcance de su mano. Y el alcance de su mano es que la creación es el resultado de una orden para que algo inexistente que no tiene vida, animación, oídos, razonamiento y mente le haga caso. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Que lo inanimado e inexistente le hizo caso al poder de su mano. Esa es su mano. Si no, no habría nada creado. Cuando Dios dijo que algo sea, es porque no estaba. No es una materia preexistente que hizo que se enfilen los átomos y moléculas y entonces porque alguien fuera del Dios que nosotros creemos había hecho esa masa de creación que podía ser sensible a la orden de una voz de otro Dios inferior que le diera la orden de ser luz, de ser roca, de ser agua. ¿Quién es Dios? El que llamó a las cosas a la existencia cuando no eran. La mano de Dios es esta. Isaías lo dice, ¿sabes? Mi mano derecha midió los cielos, mi mano fundó la tierra. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Cuando hablamos de la mano de Dios, hablamos del Dios que tiene esa mano. Y sin duda es una manera gráfica de poder referirse a la persona de Dios, al Dios que habla y todo le obedece, aun cuando no existe algo para que le obedezca. Eso es ser creador. Ahora mi pregunta es esta: ¿pisamos esa tierra creada que la ordenó el poder de su mano, pero resistimos a que su mano controle mi vida? Es evidente por esta escritura que la mano de Jehová en acción influye sobre la creación y por ende sobre parte de la creación, que son sus criaturas, y para colmo, los seres a los cuales Él le depositó su imagen y semejanza. Y en relación a esto podemos encontrar expresiones en el Nuevo Pacto sobre la influencia de la mano poderosa de Dios en la vida de su pueblo. Por ejemplo, Lucas, en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 49 al 51, dice: hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. El alcance del brazo de Dios influencia aún la historia, la caída de un reino, el levantamiento del otro, las urnas, la votación.
un presidente, la determinación de un modelo económico, el humillar a los soberbios, el darle lecciones a los ricos y que lo pierdan todo por menospreciar su nombre. Todo eso que ocurre en una sociedad universal habla de que hay un Dios que la inventó y que hasta que el hombre no se humille bajo su poderosa mano, no la pasará bien. El punto es este. Lucas muestra en el mismo poder de la mano con el que Dios creó todas las cosas, el poder con el que Dios influye y controla todo lo que existe para su gloria. Su mano poderosa también influye sobre la libertad de los suyos. Él creó, Él controla la historia, pero Él da libertad a su pueblo. En Éxodo capítulo 3, versículos 19 y 20 dice: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Entonces, no solo Dios extiende su mano para crear, no solo Dios extiende su mano e influencia y enseña a los soberbios, a los ricos, y bendice a los humildes. Dios ha extendido su mano y ha dado libertad a su pueblo. Pero también la palabra enseña que el alcance del poder de esa mano, ante la cual debemos estar humillados porque Él es Dios, es el poder de una mano que nos somete en prueba. Y si no, pregúntenselo a Job. En Job capítulo 3, versículo 20 y 21, dice: clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Qué desesperante, ¿verdad? Porque en realidad se levantaba con las ganas de encontrarse con Dios. Pero la percepción de la prueba era que Dios estaba ausente. Ahora, cuando tú terminas el libro, te das cuenta que Dios está presente. ¿Y que está presente para qué? Para hacerlo decir a Job: yo te había oído de oída, pero ahora sé que tú eres Dios. Mis ojos te ven. Entonces en Job 30, 20 y 21, él dice, en la percepción del momento de la prueba, cuando parece que todo está oscuro, cuando parece que Dios no es Dios, cuando parece que Dios no mide la carga sobre tus espaldas, que no supo controlar cuánto aguantan los espirales de tu amortiguación. Es como que ya todo se derrumba y ya no hay más posibilidad de soportar. Es como que Dios no tiene una verdadera perfección en el cálculo de la prueba, y Dios es soberano a tal punto que no le da a nadie más pesada la carga que la que puede sobrellevar. Pero Dios es el Dios que está hablando de que da la prueba. Y Job dice: te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. No, pero pastor, eso no puede estar en la Biblia. Sí, léelo. Está en Job 30, 20 y 21. Expresión que también revela que Job es un fiel ejemplo de fidelidad. Porque Job es el que se humilla bajo la poderosa mano de Dios. Esa mano que lo persigue. Y esa mano que parece ser cruel para con él, pero que está buscando un propósito: que Job conozca más profundamente a Dios. De la misma manera podemos encontrar que la mano de Dios administra también la disciplina y el castigo para los suyos. En el libro del profeta Ezequiel está la proclamación de la acción de su mano, cuando el pueblo se ha ido detrás de los altares profanos y detrás de otros dioses y han fornicado, adorando a dioses extraños. Ah, no, pero eso lo hizo Israel.
¿Por qué será que Juan dice, hijitos, guardaos de los ídolos? Ya no había ninguno en el estante. Pero lo más grave es cuando el Señor tiene que mostrar su mano, porque el estante del catolicismo ha sido vaciado y todas las estampitas y todos los amuletos. Pero resulta ser que el Señor, cuando prueba de esta manera, es porque nosotros rompimos el estante de la pieza y lo clavamos en el corazón. Y pusimos una maderita y en el corazón pusimos ídolos. El ídolo de tu grandeza, el ídolo de tu belleza, el ídolo de tus logros, el ídolo de tu ego. Rompimos el estante romano y construimos un nuevo estante por dentro. Y Juan nos dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Ezequiel dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y con brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos. El Señor les había dicho, no tomen ustedes las costumbres de ellos, no adoren a sus dioses, pero ellos fueron rebeldes. Realmente no entendieron que Dios dio una ley que había que seguir y que evidentemente si no la cumplían, el brazo de Dios se volvería en ellos, pero en forma de juicio. Con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, yo les voy a sacar de entre los pueblos. En definitiva, el poder activo de Dios siempre está cumpliendo sus planes eternos y lo hace en beneficio de sus hijos. Como podemos leerlo en el Antiguo Pacto, en el libro de los Salmos, cuando Él dice en el Salmo 57:2, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Esto quiere decir que las circunstancias, por más incomprensibles que sean, son circunstancias que tienden a dar gloria a su nombre y gozo a su pueblo. Y de la misma manera podemos leerlo en el Nuevo Pacto, cuando Pablo dice en Filipenses capítulo 2 y versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. De alguna manera, el brazo de Jehová, la mano de Jehová, te va llevando por el camino de su voluntad. Y si no, explícame cómo podemos entender su dominio y su control, que Cristo sea cabeza de la iglesia. ¿Cómo lo podemos entender? Esa iglesia que viene siendo levantada, esa novia que se va a casar con el esposo, es la que necesita la mano de Dios, el brazo de Jehová, que es el que pule a los creyentes, que es el que los confronta con sus propias miserias, que es el que lo guía de la mano al descubrimiento más profundo de un Dios soberano y todopoderoso, con el cual no se puede jugar. La comprensión profunda de esta verdad es saber que Dios con su mano de poder obra en toda circunstancia para que se concrete el bien de su pueblo. Y lo que Pedro tiene en mente es aconsejarles a que en ese tiempo de la persecución y de la prueba, donde les parecía como a Job, nos olvidó Dios, y la verdad que su mano era cruel para con nosotros. En ese tiempo, Pedro les dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. No todo está perdido. Dios siempre tiene un propósito para el bien de sus hijos, a pesar de que la percepción de las circunstancias presentes sean las peores. Dios trabaja motivando a que sus hijos preserven en fidelidad o perseveren en fidelidad a pesar del dolor. Pedro expresa la misma enseñanza que encontramos en el Antiguo Pacto registrada en los escritos de David,
cuando dice en el Salmo 37, versículo 24, cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y ahí está la mano de Jehová, sosteniendo la mano del que está siendo probado. Pedro los llama a recordar que la misma mano todopoderosa de Dios que los ha introducido en la prueba es la que los sostiene hasta sacarlos de ella. Porque eso es entender que la mano de Dios está influyendo sobre tu historia. Un día de la historia entraste en una prueba, un día sentirás el alivio. En 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13, la palabra nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Es por este mismo motivo que Pedro los alienta diciéndoles que el mismo Señor que los ha humillado bajo el poder de su mano, será el mismo Señor que los exaltará cuando fuere tiempo. Son las mismas enseñanzas. Una por boca de Pedro, otra por boca de Pablo, a la misma iglesia, con el mismo Dios. El Dios que prueba, pero no destruye con ninguna prueba. Edifica con todas ellas y se muestra como Dios soberano. Esta expresión indica que Dios librará a los creyentes de sus pruebas, tribulaciones y sufrimientos en el tiempo sabiamente determinado por Él. Es por esto que la expresión griega aquí traducida, cuando fuere tiempo, que es kairó, literalmente se traduce a tiempo o a su tiempo, o cuando llegue un tiempo que no lo controla la persona que está bajo esa circunstancia, sino que hay un controlador de los tiempos sobre la vida de la persona. Ese es el énfasis del término allí. A su tiempo, a tiempo. Esto indica que el Señor tiene un tiempo señalado en su soberana potestad para librar de la dificultad a los creyentes que son humildes y sumisos a sus planes y determinaciones. Que el Señor me tiene y no me saca, y me tiene y no me saca de la prueba. Ese no es el cuestionamiento. Si no te saca, Dios no se equivoca. Revisá si lograste entender que Él es Dios, y si no lo hiciste, pedile perdón, porque el pecado es la incredulidad. No pidas que te saque del tiempo de la prueba si no te humillaste verdaderamente y de corazón bajo su poderosa mano. Es al revés el mecanismo. La sumisión entonces a la voluntad de Dios se constituye como una actitud fundamental para el crecimiento de la vida espiritual de todo creyente. Y esto es lo que fundamenta una verdadera humildad externa. Y en esto quiero hacer un paréntesis, simplemente comentarlo. Cuando nosotros manifestamos un perfil humilde por fuera, pero porque queremos relacionarnos bien, y tenemos cuestionamientos con Dios, en donde no hay humillación bajo su poderosa mano, entonces hay algo que no está funcionando bien. No coincide lo externo con la actitud del corazón. Y lo que debemos entender es que la humillación debe ser bajo su poderosa mano para compartir esa humildad con los de afuera. Dios es mi Dios, a pesar de las circunstancias. Pedro es tremendo en esta expresión, porque le escribe a gente que la está pasando mal. Pero en contrapartida a todo esto, adoptar una posición orgullosa de rebeldía y usar el tiempo de la vida para declararle guerra al Señor. No, pastor, usted me parece que esta mañana se le fue.
No, es lo que hacemos. En el momento en que no nos humillamos bajo su poderosa mano, nos constituimos en ser soldados que pretenden luchar contra Dios. Le pasó a Pablo. Le pasó a Pablo por creer que servía a Dios. Y tomar cartas con el poder gubernamental y con el poder religioso del momento para ir, meterse en la casa de los cristianos, buscar gente y sacrificarlos. Porque había que exterminar a la iglesia, esos que se llamaban cristianos, seguidores de Jesús. Pero cuando el Señor se le apareció, le dijo: mira, humíllate bajo el poder de mi mano. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando una persona resiste y no se humilla bajo el poder soberano de la mano de Dios, vive pegando el talón contra la espina de una penca, duele, pero no lo deja de hacer. En Santiago capítulo 2, versículo 2 al 4 dice: hermanos míos, y esto es humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Cuando el creyente se humilla bajo la poderosa mano de Dios, la palabra de Santiago se puede cumplir. Si no, no. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces allí es donde podemos gozarnos, cuando nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios. Pero si vivimos en la resistencia y en la soberbia de querer o pretender torcer la realidad y de que Dios obre de una manera distinta sin buscar dónde está mi pecado, entonces no vamos a tener gozo en la prueba. Santiago se encarga de mostrar que el equilibrio entre el dolor y la duración del mismo dolor lo controla Dios y que está ligado a un propósito de crecimiento espiritual para la vida del que está en la prueba. Y a esto se refirió el mismo Señor. El mismo Señor cuando Él enseñó lo siguiente en Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es lo mismo. Pensamos que es una cuestión de humildad relacional o de creernos más que otro porque contamos con poder económico. No, esa humillación de Cristo es mucho más profunda al aspecto externo. Es la soberbia que radica en el alma, que debe ser mortificada con la verdadera humildad. Y la verdadera humildad, la profunda, la de la base, es estar humillados ante la poderosa mano de Dios. Y entonces es Él cuando nos exalta a su tiempo. Pero en segundo lugar, el párrafo entrega el segundo punto, que es descansar en la promesa de sus cuidados. Y él dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pedro da una explicación más profunda y clara sobre esta actitud de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, la mano que crea, la mano que controla la historia, la mano que liberta a su pueblo, la mano que edifica a su pueblo, la mano que somete en prueba y saca de prueba a su pueblo. ¿Cómo es entonces que yo debo estar sometido y humillado bajo su poderosa mano? Y bueno, ahí Pedro lo explica, dice: es echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Hay una conexión directa entre una verdad y la reacción a esa verdad, lo cual significa que la fortaleza en medio de las pruebas es posible para el creyente que tiene una plena confianza en que la circunstancia que vive la está controlando Dios. Esta forma gráfica
de echar la ansiedad, porque la ansiedad no es algo tangible, ¿no es cierto? Es algo intangible, pero de una forma gráfica es como que la palabra nos habla de un bulto que tenemos, de algo que nos pesa y que lo podemos tocar, palpar y que podemos hacer presión hacia arriba y echárselo sobre alguien que tiene el esqueleto para soportarlo. Ahora, todo eso trasladado a la parte espiritual es que creas que Dios es Dios y no es otra cosa. ¿Ahora hay medios de gracia? Sí. ¿Eso tiene todo un mecanismo que la palabra nos ha dejado establecido? Sí. El primer consejo de Pedro es echar. El griego es epiripto, que literalmente significa lanzarlo sobre alguien más. No te lo quedes vos. Te pesa, no lo podés soportar, estás tambaleando y te caes, lanzalo sobre alguien más. Y esta expresión indica que el resultado de la confianza plena en el Señor es el secreto. Esto se comprueba cuando uno se desliga de la ansiedad que provoca la prueba y el dolor. Cuando uno se desliga es porque entiende que Dios es Dios. Porque conoce que lo que Dios permite es para el bien del pueblo santo, no para la destrucción. Y es tal cual el consejo que encontramos en el Antiguo Pacto por boca de David a los que padecían como él padeció por la causa de Dios. Y él les dice en el Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Es la misma expresión, la misma. Es como si replicara justamente Pedro la misma enseñanza. Y de hecho, Pedro tenía todo un bagaje de formación antiguo testamentaria en él. Esta expresión de Pedro enseña que el problema de la mayoría de los cristianos está en que atraviesan el dolor, pero no descargan la ansiedad en el que propicia ese tiempo de dolor. No creen en él en la medida y en la profundidad en la que deben creer. Es como que Dios debe ser un convidado todavía a la organización de tu vida y debe inclinarse a tus pedidos que favorecen todas tus intenciones y deseos. Sin embargo, en ese tiempo Dios te está pidiendo que entiendas que Él es Dios. Por otra parte, Pedro enseña que toda ansiedad debe ser echada sobre Él, descansando plenamente en que las riendas de nuestra vida las lleva Él. Echar nuestra ansiedad sobre Él es posible cuando le conocemos como un Dios todopoderoso, provisor y fiel. Pablo se encarga de mostrar la manera práctica de confiar en Él. Se une a Pedro y él lo explica en Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos. Entonces aquí viene un medio de gracia. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y tú puedes decir, ¿y esto por qué? Porque ¿sabe usted por qué no ora cuando usted está mal? Porque realmente no se siente motivado por la grandeza y lo infinito del ser que va a escuchar su oración. Es exactamente lo mismo que nosotros decimos cuando no vamos a un médico que no nos inspira confianza. Pero si estudió en la misma universidad que el otro, sí, no me inspira confianza. Y vas a ir y no, ¿cómo le voy a prestar mi cuerpo a alguien que no me inspira confianza? Es lo primero que decimos. Y más si te tienen que operar, que te abren y vos estás dormido, no sabes ni lo que ponen ni lo que sacan de tu cuerpo. Cuando no oramos, le estamos diciendo a Dios, necesito tu prueba. La necesito, más tiempo. Porque todavía no estoy humillado bajo la poderosa mano de Dios.
Pablo del secreto. Si Dios es Dios, ¿qué haces que no vas a Él? Esto es echar la carga en Él. Es todo un lenguaje figurado. ¿O alguna vez viste a algún creyente con un bulto en la espalda y que no pueda? Correríamos nosotros si tiene un bulto. Te ayudo. Nos ponemos uno de cada lado y le bajamos la mochila. No podemos. Dios lo hace. Dios prueba a la persona en el equilibrio perfecto de su amor. Nunca te va a destruir. Te está diciendo, conóceme, porque no hay mayor gozo para la vida de un mortal que conocer al Dios que lo creó. Conóceme. Y si en esta mañana no podés creer en ese Dios, arrepentite de tu pecado. Pedile perdón al Señor. Entendé que lo que necesitas es el reinado de Cristo en tu vida. Y volvé a Él. Es claro que el resultado de echar nuestras ansiedades sobre Dios trae como consecuencia la paz. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo. Y aquí está el resultado de una prueba. El resultado de la prueba es paz. Cuando falta paz porque estás en la prueba, es porque el Señor reclama la confianza que merece el creer en un Dios soberano. Mientras esa confianza no está, la paz no viene. Pero no viene porque no echas tu carga. ¿Y por qué no echas tu carga? Porque no crees en Él. En el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 29 dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros. Ahora Él nos pone una carga que es liviana, es el palo que nos hace tirar junto a Él. Es decir, estate en mí, caminá conmigo, poné tu yugo, mi yugo sobre vos y aprendé de mí. Estate permanentemente mirándome y lo que debes mirar de mí es algo. Que yo soy manso y que soy humilde de corazón. ¿Y cuál va a ser el resultado de caminar con ese yugo? El mismo descanso que yo tengo, lo tendrás vos. Hallaréis descanso para vuestras almas. Es por eso que la palabra dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿A dónde estuvo el ejemplo de Cristo para que vos en el tiempo de dolor reconozcas a Dios? Mira el Getsemaní. Mira el Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. La prueba, angustiosa, lúgubre, el camino de la misma muerte. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso que Cristo hizo ahí es el ejemplo práctico para explicar la escritura de Pedro. Eso es humillarse bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y sabes lo que dice Dios? Por lo cual yo lo exalté hasta lo sumo y le di un nombre, que es sobre todo otro nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La humillación es real, sí, Cristo la pasó, sí, pero la exaltación también. No resistas la poderosa mano de Dios. Aprende a descansar en tu prueba, entendiendo que Dios controla tus circunstancias y que si lo hace es para que le conozcas y le des gloria a Él. Si en esta mañana hay alguien que está resistiendo a Dios, está enojado, rebelde, busque en primer lugar si verdaderamente Cristo es Rey de su vida. Si no lo es, la palabra enseña, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Padre, gracias por tu palabra dulce. Gracias por esta carta de Pedro que nos está llevando por un camino de humillación y de conocimiento profundo de quién eres tú. Nos postramos ante ti y te adoramos. Si hay personas que no son de Cristo en esta mañana, que tú derrames tu gracia todopoderosa y salves a pecadores en este lugar. Si hay creyentes que resisten su historia,
Si hay creyentes que resisten sus circunstancias, Señor, llévalos por el poder de tu mano a que se quebranten y se humillen ante ti, para que sea glorificado tu nombre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.